Bueno, ya estamos de regreso. Ahora vamos a pasar al tema de la guerra del desabasto en Venezuela y la soberanía alimentaria. Para entrar rápidamente en contexto, estamos ahora a un año, justo el 12 de febrero se cumple el inicio y la puesta en marcha de la operación Salida, organizada y orquestada, por supuesto, desde Estados Unidos, que pretendía activar las llamadas guarimbas. Estas guarimbas cobraron una enorme cantidad de víctimas, cerca de 43, y también una serie de heridos, porque bueno, pues las guarimbas son una organización o formas de organización que lo que promueven es el uso de la violencia como fin último, persiguiendo la desestabilización del gobierno, en este caso venezolano. Entonces, bueno, ahora se enfrenta un proceso agresivo en el que acaba de declarar Maduro, que se pone en marcha, según las declaraciones o el informe de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se pone en marcha una nueva operación llamada Operación Salida 2, que busca que Maduro renuncie en menos de 120 días. Y bueno, ¿en qué consiste esta operación? Pues básicamente comprende guerra económica y guerra mediática. Por un lado, se instala una especie de golpe suave a través de la guerra psicológica, del aislamiento internacional y generando matrices de opinión en los medios adversas al gobierno venezolano. Y por el otro lado tenemos la guerra económica, que esta pues básicamente ataca por el lado en términos financieros del manejo financiero y de la economía venezolana mediante se exigen tasas preferenciales del Estado en términos de la compra de dólares para luego comprar estos productos, los empresarios venezolanos puedan comprar productos en el extranjero y elevar su valor cuando lo venden dentro de Venezuela en cerca de 10 veces, ¿no? También hay una serie de empresas que se les llama empresas de maletín, en donde, bueno, lo que sucede es que estas empresas piden dólares también, pero finalmente estos dólares desembocan en un mercado negro, elevando evidentemente el costo del dólar en el mercado negro. Entonces, a eso hay que sumar también la escasez generada por los propios empresarios, en donde prefieren esconder, ¿no? O digamos resguardar bienes y servicios en términos de la canasta básica, para finalmente generar escasez dentro de la propia Venezuela, llamando o incitando a la desestabilización por parte de los propios venezolanos, que caen en pues, una especie de desesperación. Entonces, ese es básicamente el contexto. Te paso la palabra, César, para que comencemos a analizar el problema. Muchas gracias, Tania. Mira, bueno, coincido que sí, o sea, hay una operación bastante grande, bastante agresiva respecto de lo que está enfrentando el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y creo que es importante ponerlo sobre la mesa para que podamos entender que en verdad sí se le ha golpeado de una manera bastante fuerte, porque me parece que no solo son, digamos, no es una operación que esté alejada de problemas esenciales que sí enfrenta de manera real y profunda Venezuela. ¿En qué sentido? Bueno, te digo una cosa muy importante, por ejemplo, eh, me parece que hay una dependencia extrema al petróleo, evidentemente, que generó que todas las divisas que entraran por el petróleo funcionaran como un sustituto para poder agarrar e importar todos los productos básicos y no se alentara la producción nacional. Esto tiene que ver con los productos básicos y vaya, desde el papel de baño, que en verdad todo el mundo agarra y habla acerca de eso. Finalmente los venezolanos o todos los gobiernos venezolanos buscaron hacer esa situación en donde sustituían que todos sus activos podían agarrar y digamos todo el gobierno tenía que cargar con esa situación y depender de las importaciones. ¿Qué está pasando? El petróleo está bajo, están con los precios bajos, empiezan a tener problemas respecto de un proceso de escasez que es real porque no hay producción nacional
porque las empresas estatales no están buscando ser eficientadas, porque justo no se le ha dado esta continuidad a las comunas, porque justo no se le ha dado esta valoración al campo para agarrar y despegarlo, porque otro de los problemas más grandes que también enfrenta Venezuela en este siglo es que durante el siglo XX hubo una migración bastante grande del campo a la ciudad, y justo como estaba el petróleo, la ciudad quedó sobrepoblada y el campo quedó, digamos, con esta necesidad histórica de reactivarse, pero no hay consejos comunitarios, no hay estas misiones que estén en verdad generando un proceso de defensa. Creer que nada más el nacionalismo, digamos, de parte del ejército, creer que las burocracias de parte del Partido Socialista Unificado de Venezuela, creer que, digamos, la dependencia al petróleo va a resolver este problema justo en este momento de la crisis, me parece bastante ingenuo y delicado. Eh, y bueno, creo que será bastante necesario empezar a ver cuáles son las maneras en que hay que cerrar estas filas, porque justo el Pentágono se está dando cuenta de este proceso y no creo que sean ingenuos a que se dan cuenta que hay una dependencia, hay una necesidad de Venezuela respecto del mercado exterior, del mercado, son dependientes de esa situación y buscan desestabilizar con esta burguesía nacional que en verdad está jugando en una doble banda, buscando subsidios de parte del gobierno, pero también generando este proceso de desabasto para generar un proceso inflacionario que les beneficie en la medida en que no tienen pues este mecanismo que tenían antes de una presión más mayor respecto de la inflación y los salarios que generaban mayores ganancias para ellos, ¿no? Yo creo que sí, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos con el análisis en el caso venezolano, quizás porque tienes mucha razón. Yo creo que uno de los grandes problemas de Venezuela es que sigue siendo una economía monoproductiva que depende completamente del petróleo, ¿no? O sea, de los petrodólares en concreto. Y bueno, eso está visto, ¿no? Que genera una dependencia en torno a todo lo, porque todo lo demás se tiene que importar, ¿no? Todo lo demás tiene que venir de afuera porque no hay una producción interna, porque no se ha incentivado el campo. Hay que decir también que se han implementado algunos programas fomentando el desarrollo agrícola, sin embargo han fracasado. Yo ahí encuentro la razón en este tipo de fracaso porque uno de los especialistas en el caso Venezuela, un intelectual que ha respaldado siempre la revolución bolivariana, que se llama, me parece que es Brito, él justamente llamaba la atención sobre esto y decía, no hay revolución y no puede haber la revolución si no se modifica el sistema productivo venezolano, por un lado, pero también es cierto que si no se promueve una revolución ideológica. No ha habido un proceso de concientización, ¿no? En el que la gente conciba una manera distinta de vivir, no solamente en función de los servicios, sino también apegándose como a las cuestiones más de industrialización y de producción, ¿no? Como en este caso sería pues básicamente el sector agrícola, que es fundamental para toda economía. Sin embargo, César, yo creo que también hay que reconocer las partes positivas del proyecto, ¿no? O sea, desde el año 99 a 2013 se puede hablar de una inversión en términos sociales de más de 650 millones de dólares. La población en pobreza disminuyó, ¿no? Del 49% que se había en el 99 a un 19%. La pobreza extrema del 21 al 5.5%. Y bueno, ahora desde 2005 se declara Venezuela territorio libre de analfabetismo. Existen también programas de salud y hay una misión de vivienda que desde 2011 ha garantizado más de, 60 de 600.000 viviendas, ¿no? Entonces, en términos de inversión social, no puede haber una queja. Sin embargo, como tú bien lo señalas, el gran problema es la falta de transformación del sistema productivo venezolano. Y mientras eso no suceda, estarán expuestos
tanto a a estas estrategias de desestabilización que hoy pues están pegándole de manera muy fuerte tanto a la revolución bolivariana como a la desestabilización del gobierno de Maduro. Creo que el error de Maduro ha sido concentrarse en combatir esta guerra mediática y esta guerra psicológica y dejar de lado la necesaria transformación del sistema productivo, César. Sí, creo que buscando hacer una alianza, te acordarás que Maduro se reúne con el dueño de la Polar para buscar generar una alianza con la burguesía nacional. Y creo que ahí estuvo parte también del error del estratégico de creer que la burguesía nacional iba a generar un pacto con, con, con el gobierno socialista de Maduro, eh, y creo que eso descuidó, no, bueno, no me atrevería a decir que tanto a descuidar, más bien creo que no le puso tanto énfasis al proyecto del desarrollo de las comunas productivas dentro del campo. Y en efecto, o sea, es innegable la manera en cómo ha defendido el poder adquisitivo del salario. Es innegable cómo ha dado programas de desarrollo social que han transformado la vida al interior de Venezuela. Es innegable cómo este proyecto además ha utilizado los recursos muy bien para fortalecer proyectos como el UNASUR, para fortalecer proyectos de cooperación con Cuba, para fortalecer proyectos de cooperación con el ALBA. Creo que es muy importante eso, pero finalmente al no llevar a la profundidad de estos cambios y esta trascendencia, en la medida en que se requiere ya pues una protección a los intentos de desestabilización que existen y son demasiado fuertes respecto de Estados Unidos, me parece que es hora de hacer un corte de caja necesario. Y bueno, creo que hasta aquí podría dejar el día de hoy el análisis, Tania. Y bueno, vaya, es un tema bastante delicado. Ahora también Maduro está denunciando un golpe de Estado el día de hoy. Quizás podemos platicar, seguir platicando de eso el próximo jueves. Sí, así es, César. Pues cerremos entonces, esperando un poco como en que el financiamiento o el impulso que ha dado Venezuela en términos de promover una integración regional a través de mecanismos como los que mencionas, la CELAC, el UNASUR, la misma OEA, ¿no? Que ahora está como revirando en términos de verse más hacia América Latina y menos hacia los intereses hegemónicos, pues funcione para visibilizar estas estrategias de desestabilización y que garanticen hasta cierto sentido la continuidad de la revolución bolivariana. Vamos entonces a cerrar el bloque, nos vamos con Yolanda de Pablo Milanés y volvemos con HCBC Leaks. En Argentina una investigación, en México la impunidad. Gracias.